Buenas tardes, profesora. Le habla Carlos Rivera, compañeros todos. En esta ocasión le vamos a hablar sobre las funciones de Dirichlet, funciones pares, funciones impares y funciones ortogonales. Como bien saben, Dirichlet fue un filósofo matemático que se llamaba Johann Peter Gustavo Dirichlet, que nació en Alemania en 1805 y murió en 1859. Fue un matemático que aportó grande información a la matemática junto con Fourier, otro matemático que también le dieron aportes a la matemática, a funciones pares, impares y a las funciones ortogonales. Bien, con respecto a Dirichlet, más o menos lo que yo entendí que con respecto a su característica, cuando su conjunto de A, cuando B es su conjunto de A y X y A pertenece a R o equivale a R, un conjunto siguiente de R, lo que quiere decir que cuando X existe de B, equivale a 1. Cuando X no existe de B, entonces no, equivale a 0. Acá tenemos una representación gráfica de lo que más o menos obtiene estos valores. Cuando el valor de A no pertenece a B, equivale a 0. Cuando el valor de B no pertenece a A, equivale a 1. Esto es lo que quiere decir esta parte que está acá. Bien, con respecto a las funciones pares e impares, cuando tenemos una función par, si f de x menos x, entre paréntesis, es igual a f de x, es par. Quiere decir, si es positivo, es par. Debemos tener conocimiento, debemos tener en cuenta que cuando tenemos esta función que está aquí, que es menos x, esta función es la que va a representar las funciones par e impar. Siempre hay que colocarla. En este caso, menos f sobre x es impar porque es negativo. Por ejemplo, cuando tenemos una función de x al cuadrado, debemos colocar el parámetro que le indiqué, la fórmula esta que está aquí. Por lo menos dando un problema de x al cuadrado, debemos multiplicarla dos veces con el mismo signo, entre paréntesis menos x, eso equivale a x al cuadrado, que es el problema que nos dio. Entonces es positivo, este es positivo, por lo tanto es una función par. Acá tenemos un ejemplo de negativo, impar, x al cubo, se multiplica tres veces, entre paréntesis menos x, y eso da x menos x al cubo, da un valor negativo, por lo tanto es un impar. Aquí tenemos otro problema, un poquito más extensivo, donde tenemos x, entre paréntesis menos x a la quinta, menos 3, entre paréntesis menos x al cubo, más 5 menos x. Cuando tenemos este tipo de función aquí, este tipo de problema, elevado a la quinta, este es un valor, este no es impar, según la regla del álgebra. Cuando tenemos un valor elevado que es impar y es negativo en la parte de menos x, la regla indica que debe ser negativo porque es impar. Pero si lo colocamos 5 veces, menos x, menos x, menos x, menos x, no va a dar menos x a la quinta. Entonces son dos formas de resolver. Aquí multiplicamos menos por menos más, 3x a la cubo, y menos por más menos 5x. Este resultado que nos dio aquí comparamos con el problema que nos dieron, no nos da. Entonces lo que hacemos es que factorizamos para que nos dé este resultado. Menos por menos más, menos por menos, más menos por más, menos, y menos por más, menos por menos, más. Entonces sí, nos da la función o el problema que teníamos de principio. Entonces eso sí sería una función impar con respecto al resultado que nos da, que es menos f sobre x, es impar. Cuando tenemos una función que no se cumple, impar, impar, por ejemplo acá tenemos un ejemplo de x al cuadrado más 5x menos 1. Aquí separamos, igual aquí como es par, depende de la regla de álgebra, no es impar, entonces es positivo. Se coloca positivo, menos por más menos 5x menos 1. Comparamos este valor que nos da aquí a la función, al problema principal, y no nos da.
por lo cual no existe, no se cumple, no es par ni impar. Aquí la función no se cumple. Estas son unas gráficas pares e impares. Cuando es en forma simétrica es par, y cuando es impar, que inicia desde su punto de origen entre X y la Y. Cuando inicia desde su punto de origen X y es impar. Cuando es de forma simétrica es par. ¿Qué quiere decir con forma simétrica? La forma simétrica es un rasgo de característico de forma geométrica, sistemas de ecuaciones y otros objetivos materiales o entidades están relacionadas con su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimiento e intercambio. Tipo de simétrica tenemos la rotación, de abastecimiento de traslación y ampliación bilateral. Con respecto a las funciones ortogonales, cuando f de x, fx y f de 2 son ortogonales, cuando f de 1 y f de 2 son ortogonales, se integran y luego se multiplican. Por lo menos aquí tenemos f, cuando f de x1 equivale a x al cubo, que es el problema, la función, y cuando f de 2 equivale a x al 2 más 1. Estos son los problemas. ¿Qué quiere decir? Separamos los f de 1 y f de 2, luego lo integramos, luego lo multiplicamos, como lo dice la parte esta, x a la 2 más x al cubo más x a la 2 es x a la quinta más 1. X al 3 más 1 es x a la 3 al cubo. Luego integramos, 5 más 1 es 6, 6 sobre 6. X a la 6 sobre 6 más 3 más 1, 4 sobre 4. Luego colocamos 6. Aquí, esta parte de lo que hacemos es, colocamos 1 sobre 6 y 1 sobre 4. Continuamos aquí. Este lo valor con 1 sobre 6 más 1 sobre 4. Colocamos entre paréntesis menos 1 a la 6. Menos 1 a la 6, como este valor que está aquí es par, de acuerdo a la regla del álgebra, es positivo, entonces se coloca 1 sobre el 6. Igual aquí es par, 1 sobre 4. Sumamos esto aquí y esto da un valor de 0. Un valor de 0, por lo tanto es una función ortogonal. Bien, con respecto a las funciones que tenemos aquí, yo investigué algo sobre lo más cotidiano que puede resolver estas funciones. Era la calculadora de porcentaje gráfico y investigaciones científicas que ayudaban a resolver esto. Estos problemas ayudan a resolver bastante problemas científicos y en otras áreas más importantes. Como tenemos hoy en día el problema de las enfermedades del coronavirus, hoy en día los grandes científicos utilizan gran parte de estas fórmulas para poder resolver ese tipo de hipótesis. Muchas gracias, profesora. Espero que haya entendido mi parte de mi proyecto final. Buenas.